Me desperté una mañana y descubrí que la asociación de propietarios había vendido en secreto 1.700 acres de tierras de cultivo de mi familia sin mi conocimiento. Creían que tenían el control, pero lo que no sabían era que yo tenía el poder de derrumbar todo. Controlaba su suministro de agua. Quédense conmigo en esta historia y díganos desde dónde nos ven. Era una mañana tranquila en la granja. El sol estaba saliendo y proyectaba una suave luz dorada sobre los campos. Yo ya estaba en mi tractor, tal como mi abuelo me había enseñado años atrás. El ritmo del trabajo era tranquilizador, un recordatorio de lo mucho que mi familia había invertido en esta tierra durante generaciones, pero esa mañana todo estaba a punto de cambiar. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo había ignorado antes, pensando que era solo otro vendedor telefónico u otro mensaje automático. Pero esta vez no pude evitar la sensación de que algo andaba mal cuando miré hacia abajo. Vi el nombre de Karen Wilson parpadeando en la pantalla. Era la presidenta de la Asociación de Propietarios de Uactistats y nunca me había llamado antes. Con un suspiro, respondí lo que dije ahora, apenas capaz de ocultar la frustración en mi voz. Señor Jackson, esta es Karen. Wilson dijo su tono dulce pero frío. Necesito informarle que está violando las pautas de la comunidad nuevamente. Ha sido reportado varias veces por ruido de tractor y olores ofensivos de su gallinero. Coupe parpadeé aturdido. ¿Qué quiere decir? Mi granja ha estado aquí por más de 100 años antes de que sus elegantes casas fueran siquiera un pensamiento. Su voz permaneció tranquila. No importa, señor Jackson, le han dado múltiples advertencias. Vamos a tener que tomar acciones legales si no cumple con los estándares de nuestra comunidad. Sentí que mi estómago se encogía. Esta no era una queja ordinaria, era una declaración de guerra en mi tierra, mi legado, pero lo que era aún más inquietante era la amenaza subyacente. No querían solo que el ruido o el olor se detuvieran, querían que mi granja desapareciera. La carta llegó al día siguiente, un aviso formal de la Asociación de Propietarios de la finca Uact. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. Exigían que cesara todas las operaciones agrícolas dentro de los 500 pies de su línea de propiedad o enfrentar una multa diaria de $200. Me reía. Carcajadas, esto era absurdo. Mi granja había estado aquí por más de 100 años y ahora estos recién llegados estaban tratando de presionarme fuera de la tierra. La audacia de todo esto fue abrumadora. Ni siquiera parecían entender los conceptos básicos de la agricultura. Pero la carta no se trataba solo de ruido y olores, era un movimiento de poder. Crump sacó la carta y la tiró a un lado. No podían simplemente venir y reclamar mi granja. Ninguna asociación de propietarios tenía derecho a controlar cómo manejaba mi negocio, especialmente cuando ese negocio había alimentado al condado durante generaciones. Esa noche, mi primo Tom, que vivía en Oakrid State y sirvió en el ayuntamiento, llamó. Parecía urgente. Algo está pasando. Frank, he estado escuchando rumores de que la asociación de propietarios se ha estado reuniendo en secreto con los desarrolladores. Están planeando algo grande y estás en su camino. A la mañana siguiente hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Comencé a buscar en los registros públicos para ver qué estaba pasando realmente. Efectivamente, encontré algo inquietante. La tierra que había cultivado durante generaciones ahora estaba listada como disponible para la venta. La asociación de propietarios había estado trabajando silenciosamente con los desarrolladores para vender partes de mi propiedad, incluidos los 1.700 acres que reclamaba. No se trataba solo de quejas de zonificación, era sobre la propiedad. Me quedé allí en shock. ¿Cómo habían logrado hacer esto? Mi familia había sido dueña de esta tierra desde 1892. Tenía que haber un error, pero a medida que investigué más, la verdad se hizo evidente. La asociación de propietarios había transferido ilegalmente tierras que no eran suyas para vender. Habían falsificado documentos, manipulando los registros del condado. Estaba furioso y ahora sabía lo que tenía que hacer. Conduje hasta la oficina de Oakridge Estate. Mi corazón latía con fuerza de ira cuando entré. Karen Wilson, la presidenta de la Asociación de Propietarios, estaba de pie en el mostrador de recepción. Levantó la vista con una sonrisa forzada. Señor Jackson, qué amable de su parte pasar por aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Dejé caer los papeles sobre el mostrador frente a ella. ¿Qué es esto? No puede vender mi tierra sin mi permiso. Su sonrisa no vaciló. Señor Jackson, según nuestros registros,
Hemos transferido la mayoría de la propiedad al fideicomiso comunitario de Oakridge Estate. La venta se finalizó hace meses. Le sugiero que revise los registros de su familia. Sentí que me hervía la sangre. Esto es un fraude. Escupí. No se puede robar lo que no te pertenece. Los ojos de Karen se entrecerraron. No lo llamaría fraude. Seguimos los canales legales adecuados, pero pude ver un destello de incertidumbre en sus ojos. La tenía contra las cuerdas. Pasé el resto del día consultando con mi abogado Sam Grayson. Revisamos el papeleo que me había entregado la Asociación de Propietarios y se hizo dolorosamente claro que no se trataba de un simple error. Habían falsificado firmas, alterado documentos y manipulado los registros del condado. Era un plan bien orquestado para robar mi tierra y vendérsela a los promotores. No voy a quedarme sentado y dejar que esto suceda, le dije a Sam con la voz temblorosa de rabia. Vamos a luchar contra ellos en cada paso del camino. Sam asintió. He visto algunos tratos de tierras turbios, Frank, pero este se lleva la palma. Tomará tiempo, pero te ayudaré a recuperar tu tierra la semana siguiente. Vi algo que me heló la sangre. Los topógrafos caminaban por mis campos tomando medidas y fotos. Estaban invadiendo la propiedad, claramente trabajando para los promotores. Puse la camioneta en marcha y aceleré hacia ellos. «Puedo ayudarlos, caballeros», llamé mientras saltaba de mi camioneta. Un hombre alto en un traje caro levantó la vista sorprendido. «Solo estamos aquí para la planificación preliminar de un nuevo desarrollo», dijo. Entrecerré los ojos planeando que exactamente. Sacó su tableta mostrándome mapas topográficos con mi terreno claramente marcado para la venta según estos documentos. Westview Development compró 1,700 acres de su granja. Sentí un vuelco en el estómago. Eso es imposible, nunca le vendí mi terreno a nadie. El hombre parecía confundido. Según el condado se finalizó el mes pasado. Corrí a la oficina del registrador del condado con la esperanza de obtener algunas respuestas. La secretaria, la señora Rivera, conocía a mi familia desde hacía años. Le expliqué la situación y comenzó a buscar registros en su computadora. Después de un largo silencio levantó la vista, su rostro pálido. «Frank, lamento decir esto, pero según nuestros registros solo posees los 300 acres alrededor de tu casa. El resto de la propiedad fue transferida al fideicomiso comunitario de Oakridge Estate. Hace 6 semanas sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Cómo había sucedido esto? Nunca firmé ningún papel, siempre me había ocupado del aspecto legal de las cosas yo mismo. Mi firma en esos documentos no era yo. Más tarde esa noche, después de horas de hurgar en documentos legales, encontré algo que lo cambió todo en el viejo baúl de mi abuelo. Encontré el acuerdo original de derechos de agua de 1943. El acuerdo establecía claramente que mi familia había otorgado un depósito en nuestra propiedad que suministraba agua a toda el área circundante, incluida Oakridge Estates. El documento también incluía una cláusula ICAL. El uso agrícola siempre tendría prioridad en las decisiones de asignación de agua. Sentí una oleada de esperanza. Puede que me hayan robado la tierra, pero habían pasado por alto algo crucial, algo que podría darme la ventaja. Sabía que tenía que actuar rápido. Las excavadoras ya estaban programadas para destrozar mi granja en cuestión de semanas. Con el documento de derechos de agua en la mano, me di cuenta de que podía aprovechar esta ventaja crucial. La Asociación de Propietarios y los desarrolladores habían cometido un gran error. No tenían idea de quién controlaba el suministro de agua. Inmediatamente llamé a mi abogado. Sam. Sam, los tenemos. Sam. No solo robaron mi tierra, olvidaron un detalle muy importante. Casi podía oírlo levantar una ceja. Derechos de agua. Dije con voz firme y determinada. Tengo el acuerdo original. Todo está a nuestro favor. Espere, Frank, dijo Sam. Su tono cambió. Si lo que dices es verdad, esto lo cambia todo, pero debemos tener cuidado. Tomar medidas podría ser un error. Escalar las cosas rápidamente, no me preocupaba que ya me hubieran quitado demasiado. Ahora era el momento de cambiar las tornas. No iba a quedarme sentado y ver cómo destruían el legado de mi familia. Al día siguiente me reuní con una abogada local de derechos de agua. Sara echó un vistazo a los documentos y asintió. Esto es ironclad. Tienes derecho a controlar el agua y esa es tu influencia. Pero debes actuar rápido. Si se dan cuenta de lo que tienes, harán todo lo posible para detenerte. Mi mente corría mientras pensaba en mis opciones.
Los desarrolladores y la asociación de propietarios me habían robado la tierra, pero yo seguía controlando el suministro de agua que me daba energía no solo sobre mi granja, sino sobre todo su proyecto de desarrollo. Estoy redirigiendo el agua, dije que si quieren mi tierra, tendrán que luchar por ella. Para cuando llegaran las excavadoras, ya había hecho mi movimiento. Me comuniqué con la autoridad del agua local y presenté la documentación para redirigir el flujo de agua solo a mis 300 acres restantes. Era mi derecho legal y no iba a dejar que nadie lo olvidara. A la mañana siguiente, el sonido de las excavadoras me despertó. Pero no era el sonido de la destrucción lo que me preocupaba, sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar mientras estaba en mi campo viendo a los equipos de construcción prepararse para entrar en mi tierra. Vi la brillante camioneta negra de Karen detenerse, se sacó sus gafas de sol de diseñador ocultando sus ojos, caminó hacia mí con una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Parece que el desarrollo avanza, dijo, haciendo clic en su teléfono como si estuviera viendo desarrollarse una transacción comercial. No respondí. En su lugar señalé el horizonte donde podía ver las señales distantes del desarrollo. ¿Sabes, Karen?, dije, mi voz tranquila pero firme. Es gracioso, crees que tienes el control, pero estás a punto de aprender quién tiene realmente el poder aquí. Más tarde ese día recibí una llamada que había estado esperando. Era Karen, su voz era frenética y podía escuchar la ira en sus palabras. ¿Qué hiciste? Exigió que el suministro de agua a Oahe Stats se haya reducido a un goteo. La gente se está volviendo loca. ¿Por qué nadie recibe agua? Me recliné en mi silla, una sonrisa tirando de mis labios. Solo hice lo correcto, Karen. No puedes robar mi tierra y espera que todo siga igual. Estoy ejerciendo mis derechos de agua como se describe en el acuerdo original. Su voz se volvió estridente. No puedes hacer esto. La gente necesita agua para vivir y también necesita comida para vivir. Contrarresté mi voz con firmeza. Hasta que me devuelvas mi tierra. La prioridad de mi granja es lo primero. Podía sentir la tensión en el otro extremo de la línea. La habitual presunción de Karen se había ido, reemplazada por puro pánico. En cuestión de horas, toda la comunidad de Oakridge Estate estaba agitada. El agua había dejado de fluir y los residentes estaban furiosos. Algunos de ellos, que habían dependido de mi granja para obtener productos frescos, comenzaron a volverse en contra de la JOA. Podía escuchar sus voces resonando en mi mente. Las personas que habían apoyado a los desarrolladores sin conocer la historia completa. Los informes de noticias comenzaron a inundar la historia de la escasez de agua. Estaba en todos los medios locales y los tratos turbios de la JOA estaban saliendo a la luz. Karen y la junta de OA estaban bajo fuego y podía ver las grietas que comenzaban a formarse en su mundo cuidadosamente construido, pero la lucha aún no había terminado. Sabía que tenía que ir un paso por delante de ellos. La situación llegó a su punto álgido. En el momento en que me llamaron a la corte, los desarrolladores ya se habían puesto en contacto con la asociación de propietarios y estaban furiosos porque los habían engañado y ahora querían asegurarse de que el trato que creían seguro no se desmoronara. Karen y los miembros de su junta entraron a la sala del tribunal con la cabeza bien alta como si aún tuvieran el control, pero pude ver el miedo en sus ojos. Sabían lo que venía. Mi abogado, Sam, estaba preparado. Presentó la evidencia de manipulación de documentos y fraude, las firmas falsificadas, las líneas de propiedad manipuladas, todo estaba allí, en blanco y negro, y luego, justo cuando las cosas no podían empeorar para la asociación de propietarios, Sam reveló el acuerdo de derechos de agua. El juez miró los documentos y luego a Karen. No se puede simplemente tomar la tierra de alguien y esperar irse sin consecuencias. Esto es serio. La cara de Karen palideció cuando el peso de sus acciones se hundió en la sala del tribunal. Zumbaba con murmullos. Estaba ganando, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era de los desarrolladores, los que habían comprado mi terreno a la asociación de propietarios, completamente inconscientes de que la venta era fraudulenta. Señor Jackson, tenemos que hablar. El otro extremo dijo que era el director ejecutivo de Westview Development, la empresa que había estado planeando convertir mi tierra de cultivo en condominios de lujo. Quería dejar en claro que fuimos engañados por la asociación de propietarios. Nunca hubiéramos seguido adelante con una compra si hubiéramos sabido de los documentos fraudulentos. Me recliné en mi silla y me tomé un momento para procesar que no tenían idea de que los habían estafado.
Todo el proyecto de desarrollo se había basado en tierras robadas. No puedo deshacer el daño ya hecho. El director ejecutivo continuó, pero estamos dispuestos a trabajar con usted en una solución. Nos gustaría reunirnos y discutir qué se puede hacer para corregir esto. Sentí un destello de esperanza. Los desarrolladores ahora estaban de mi lado y parecía que estaban listos para enmendarlo. Estoy abierto a una conversación, respondí tratando de mantener mi voz neutral, pero nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. ¿Para cuándo los desarrolladores llegaron a mi granja para nuestra reunión? La asociación de propietarios estaba en modo de pánico total. Karen y sus compinches estaban tratando desesperadamente de cubrir sus huellas, pero la presión pública aumentaba. La gente estaba furiosa por la escasez de agua y la historia se había extendido mucho más allá de nuestra ciudad. La fachada, que una vez fue fuerte, se estaba agrietando y parecía que todo el mundo los observaba mientras intentaban salvar lo que quedaba de su reputación. Observé a Karen y Richard, el tesorero, discutiendo a lo lejos. Sus voces se elevaban por la frustración. Los promotores ya se habían retirado de su acuerdo y ahora luchaban por encontrar una manera de echar la culpa. No pensé que realmente lo harían. Richard murmuró claramente arrepentido de sus acciones, pero nos han atrapado. Karen le lanzó una mirada fulminante, su rostro enrojecido de ira. ¿Crees que esto se acabó? Espetó, no sabes a quién conozco, arreglaré esto. Pero cuando llegaron los promotores, se hizo evidente que sus días de controlar OAG y Stats estaban contados. Sentados frente a los promotores, comenzamos a hablar sobre una forma de avanzar. Los promotores estaban ansiosos por salvar su reputación y las acciones de la asociación de propietarios habían dejado un sabor amargo en la boca de todos. Llegamos a un acuerdo: en lugar de construir condominios de lujo en mi terreno, me ayudarían a construir una instalación agrícola moderna en los mismos 1.700 acres. La nueva instalación procesaría cultivos de granjas de todo el condado, no solo míos, y financiarían un centro educativo donde los niños locales podrían aprender sobre la agricultura y de dónde provenían sus alimentos. Era una situación en la que todos saldrían ganando y crearía empleos y uniría a la comunidad. Los desarrolladores también acordaron financiar la nueva infraestructura hídrica, asegurando que mi granja siempre tendría los recursos que necesitaba para prosperar. Y lo más importante, la asociación de propietarios no tendría control sobre la operación agrícola. Habían sido expulsados. Su poder se hizo añicos. Meses después, me paré en medio de mis campos. El sol se ponía detrás de mí y proyectaba un brillo dorado sobre los cultivos que una vez parecieron condenados. Las excavadoras que habían amenazado con destrozar todo se habían ido. En su lugar, se había construido una nueva instalación agrícola que proporcionaba productos frescos a la comunidad y apoyaba a los agricultores locales. La asociación de propietarios, en desgracia, había sido derrocada. La otrora poderosa Karen Wilson no estaba a la vista y la mayoría de los miembros corruptos de la junta habían renunciado. El nuevo presidente de UAG Stats, mi vecino Tom, había trabajado incansablemente para reconstruir la comunidad, asegurando que la agricultura estuviera protegida y que nadie enfrentara nunca el tipo de injusticia que yo había enfrentado mientras caminaba por la granja. Mi esposa a mi lado no pude evitar sonreímos. Lo logramos, dije suavemente. Salvamos la granja y les mostramos a todos lo que realmente importa. Comida y justicia comunitaria. Al observar los cultivos prósperos y la comunidad bulliciosa, me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de recuperar mi tierra, se trataba de crear algo duradero, un lugar donde las familias pudieran crecer juntas, un lugar donde se respetaran los alimentos y la agricultura, y mientras el sol se ponía en el horizonte, supe que esto era solo el comienzo. El futuro de nuestra tierra y nuestra comunidad era más brillante que nunca.